A este panorama, a esta situación de urgencia que plantean los industriales y las pymes en Santa Fe, hay que sumarle los números de la pobreza. Casi un poco más del 38% de la población del Gran Santa Fe es pobre. Así se desprende del informe presentado en la tarde de ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Bueno, pero vamos a comparar algunos números que en verdad tienen que ver con lo que nos pasa como país. Fíjense cómo se han ido modificando y subiendo los números, que en el 2018 estábamos hablando de un 27,3% de pobreza y el último número que se conoció ayer, en el 2019, en lo que va de este año, es del 35,4%. Con este porcentaje estamos hablando que ahora hay más de 3.250.000 nuevos pobres en el país. En total, 16 millones de personas. Los nuevos indigentes, o sea, los pobres de los más pobres, crecieron en 1.100.000. Y hay un dato para tener en cuenta, que es muy alarmante, por cierto, que en el caso de la población pobre, el 52,6% son menores de 14 años. Bueno, esta es, por supuesto, lo citamos, la vemos allí a pie de pantalla, la fuente es INDEC, y esto tiene que ver con una mirada, global, si se quiere, tratando de resumir todos los números que tenemos a partir del día de ayer con los datos oficiales. Pero nos preguntábamos qué es lo que está pasando en la ciudad de Santa Fe, o en todo caso, para hablar con propiedad, en el Gran Santa Fe. En esta última medición, bueno, si se quiere, Santa Fe está por encima de la media nacional. Pero vamos a reflejar justamente cómo ha sido la evolución de la pobreza en el Gran Santa Fe. Exactamente, a veces decimos son demasiados números, son porcentajes, pero bueno, viene bien poder no solo repasarlos, sino en algunos casos también conocerlos, ponerlos a consideración para ver cómo hemos ido evolucionando. Cuando mirábamos los números del año 2016 y puntualmente el segundo semestre, teníamos como dato de la pobreza el 29,3%. Ya analizamos estos dos, pero nos vamos al último. Fíjate, primer semestre del 2019, en Santa Fe ha crecido prácticamente 10 puntos y tenemos el 38,2% hoy. Recordemos que con bombos y platillos desde el gobierno nacional se festejaba que entre el año 2016, que donde se tenía el 29,3% de pobreza en el Gran Santa Fe, se había bajado realmente a un 26,6% como una señal de reactivación económica. Después vino el debacle. Sí, pero después siguió creciendo. Fíjate vos, repuntó y a partir de allí no paró. Primero y segundo semestre del 2018, un promedio nos da del 32,3% y finalmente lo que les decíamos recién respecto del primer semestre, ya absolutamente disparado con el 38,2%. Parecen cifras muy frías, pero vamos a traducirla en número de habitantes y de familias que en Santa Fe están por debajo de la línea de pobreza o en todo caso de la indigencia. Vamos a compartir otra placa. Gran Santa Fe pobreza. Estamos hablando de 48.000 hogares que apenas llegan a la canasta básica de alimentos. Son en total 201.000 personas que integran estos 48.000 hogares. Pero hay aún una cifra peor todavía, más alarmante, que son los que están en la indigencia, que prácticamente no les alcanza para comer todos los días, y en esa condición hay 6.600 hogares, lo que habla de unas 31.000 personas solo en el Gran Santa Fe. Bueno, estos son datos que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Todos sabemos que aquí en Santa Fe hay un organismo que es el Movimiento Los Sin Techo, que trabaja de cerca con esta problemática. Y en este último tiempo estuvo haciendo un relevamiento en distintos barrios, entre ellos, por nombrar algunos, bueno, Las Lomas, Varadero Sarzotti, Barranquitas. Y según datos de esa institución, hasta el año pasado, que había 3.500 pobres en la ciudad de Santa Fe, aumentó a 5.000. Estamos hablando de familias tipo papá, mamá, dos criaturas, que en muchos de los casos no logran reunir los 12.800 pesos que se necesitan para cubrir la canasta básica de alimentos. Entre asignaciones familiares y algunos beneficios más, llegan apenas al 50%. Les falta 7.000, 8.000 pesos para poder comprar el alimento que llevar cada uno a su mesa. Después de estos números, esta mañana fue el intendente de la ciudad quien hizo consideraciones al respecto. Los números de la pobreza duelen, pero en Santa Fe, señaló el intendente, se avanzó en muchos barrios con obras que mejoran la calidad de vida y que hacen a la dignidad de las personas. No nos sorprende porque caminamos la ciudad y bueno, vemos la situación, las dificultades económicas, la gente que no llega a fin de mes.
la pobreza medida como se difundió ayer, que nos parece muy bueno que en el país hayamos recuperado las estadísticas públicas. Recordemos que el gobierno anterior, que también dejó el país con una pobreza arriba del 30%, parecida a la que tenemos ahora, ni siquiera lo medía, así que es una buena noticia que por lo menos tengamos las estadísticas. Pero esta es la pobreza de ingreso, y en Santa Fe se ha avanzado mucho en otros aspectos que tienen que ver con la infraestructura, porque no es lo mismo, por ejemplo, aquí cerca, en Coronel Dorrego, ser pobre por ingreso, pero tener agua potable, tener cloacas, que no te inundes más, tener iluminación, tener asfalto, que no tenerlo. Por supuesto que nos angustia mucho a todos que haya gente que por sus ingresos tenga dificultades para las necesidades básicas, ¿no? Tras conocerse los datos del INDEC sobre la cantidad de pobres que hay en el país, José Corral señaló que esta lucha requerirá de acuerdos políticos y consensos básicos sostenidos en el tiempo. Ojalá el país logre los consensos para encontrar esas políticas económicas que nos vayan sacando de la pobreza definitivamente, ¿no? Como lo han logrado otros países. Hay que ver como Uruguay o como Chile, en contextos muy parecidos, con un trabajo de décadas, que no es de un día para el otro, ha logrado bajar la pobreza. ¿Una pobreza con mayor o mejor dignidad, dice usted? Sí, es otra dimensión de los problemas que tenemos, la infraestructura, y en eso estamos mejor, ¿no? Porque hemos llegado con, como digo, agua potable a todos los santafesinos prácticamente, y se ha avanzado en cloacas, en pavimento, en desagües pluviales, que hay muchos barrios que antes se inundaban y ahora ya no. Eso es una diferencia, pero por supuesto que también hay que llenar la heladera, ¿no? Que es el otro problema que sí tiene que ver con los ingresos, y para eso habrá que trabajar en el país para, como decía, sostenidamente ir mejorándolo y salir de esta situación de una pobreza estructural que nunca baja del 25%, ¿no? Oscilamos, pero siempre es entre un cuarto y un tercio la cantidad de argentinos que están debajo de esos ingresos mínimos.